Me llamaron fracasado más veces de las que puedo contar. Perdí trabajos, fortunas y oportunidades que parecían únicas. Cada caída me hacía pensar que la vida me estaba castigando. Pero con el tiempo descubrí algo. Cada derrota que sufrí no fue un fracaso, sino una lección disfrazada. Hoy quiero revelarte esa verdad que nadie me enseñó. Ser bueno no basta para ser rico, porque la pobreza tiene un lado oculto y solo cuando aprendes a descifrarlo, puedes romper sus cadenas para siempre. Primera lección: la mano invisible del destino. Cuando era joven, estaba convencido de que lo tenía todo. Había terminado mis estudios, tenía un trabajo estable, una reputación en crecimiento y una cuenta bancaria que para mi edad era más que respetable. Cada día me levantaba con la sensación de estar conquistando el mundo. No era solo un empleado más, me entregaba a mi labor con disciplina, hacía más de lo que se esperaba de mí y con mejor calidad de lo que me pagaban. Ese hábito me abrió puertas rápidamente. En poco tiempo pasé de ser un simple oficinista a ocupar cargos con mayor responsabilidad. Mi esfuerzo era reconocido, mi nombre circulaba entre personas influyentes y hasta comencé a recibir ofertas de otras compañías. Me sentía en la cima del mundo. La seguridad de tener dinero ahorrado en el banco y una trayectoria ascendente me hacía pensar que había encontrado el camino correcto, que el éxito ya estaba asegurado para mí. En mi interior creía que nada ni nadie podría detener mi progreso. Esa sensación de control y triunfo me llenaba de orgullo, y también, aunque no lo notaba en ese momento, de una confianza excesiva. Pero la vida, que siempre guarda lecciones para quienes se creen invencibles, me tenía preparado un giro inesperado. De la noche a la mañana, mi empleador perdió toda su fortuna. Su caída arrastró consigo a la compañía donde trabajaba y yo me quedé sin empleo. Mi reputación no bastaba, mis ahorros empezaron a disminuir y lo que parecía un futuro sólido se desmoronó frente a mis ojos. Recuerdo con claridad cómo me sentí, confundido, humillado, con la amarga sensación de haber fracasado. Hasta entonces, había creído que el éxito era una línea recta que solo dependía de trabajar duro y ser disciplinado. ¿Cómo era posible que, después de tanto esfuerzo, me viera de un momento a otro en la ruina? La vida parecía injusta, como si se burlara de mis aspiraciones. En aquel entonces, yo llamé a esa experiencia fracaso. Era un golpe seco, inesperado, que me quitó estabilidad y me dejó a la deriva. Sin embargo, con los años descubrí que aquello no había sido un fracaso en absoluto. Fue la primera vez que la mano invisible del destino intervino en mi camino. Esa pérdida que tanto dolió no fue un castigo, sino una redirección. Me obligó a salir de la comodidad en la que me estaba instalando y me empujó a buscar algo más grande, algo que me retara a crecer de verdad. La vida suele obrar de ese modo. Cuando creemos tener todo bajo control, nos sacude con un revés para recordarnos que aún tenemos lecciones por aprender. Yo estaba tan ocupado disfrutando de mi aparente éxito que no veía los límites de mi situación. Había desarrollado disciplina, sí, pero todavía me faltaba visión. Tenía dinero, pero no sabiduría suficiente para multiplicarlo de manera sostenida. Tenía reputación, pero no carácter formado a prueba de crisis. El destino me arrebató lo que yo valoraba para darme la oportunidad de construir algo más duradero. Lo curioso es que en ese momento no lo entendí. Solo lo vi como un desastre personal. No fue hasta muchos años después, tras analizar mis experiencias con calma, que comprendí que cada aparente fracaso de mi vida había sido en realidad una derrota temporal que escondía una bendición. Esa primera gran caída me enseñó a no aferrarme a la seguridad inmediata, sino a desarrollar resiliencia. Me mostró que lo que parecía estable podía desmoronarse en un instante y que debía aprender a edificar mi vida sobre cimientos más profundos que un salario o una posición laboral. Hoy, cuando miro hacia atrás, agradezco esa derrota. Agradezco haber perdido ese empleo, porque me liberó de un camino limitado y me abrió la puerta a nuevas oportunidades que jamás habría considerado si me hubiera quedado cómodo en aquel puesto. Aprendí que el destino no siempre habla con palabras claras.
Muchas veces lo hace a través de lo que llamamos fracaso. Cada pérdida, cada contratiempo, es una señal disfrazada, una invitación a crecer y a explorar territorios desconocidos. Esa fue mi primera lección, que la vida no me estaba castigando, sino guiando, que lo que yo llamaba fracaso era simplemente un giro de dirección, un suave empujón de una mano invisible que sabía más que yo. Desde entonces entendí que no debía temer a las derrotas, porque dentro de cada una hay una semilla de beneficio igual o mayor a la pérdida. Si estás atravesando una situación parecida, si sientes que lo has perdido todo y que la vida se ha ensañado contigo, quiero que recuerdes esta verdad. No es un fracaso, es una derrota temporal que guarda una enseñanza. Puede que hoy no la veas, que solo sientas el dolor y la frustración, pero con el tiempo descubrirás que esa experiencia estaba forjando tu carácter y preparándote para un futuro más grande. Yo mismo tuve que perder lo que creía seguro para empezar a comprender el verdadero significado del éxito. El dinero, el prestigio, los cargos, todo eso puede desvanecerse. Pero lo que aprendes en la adversidad, eso se queda contigo para siempre. Esa es la riqueza real, la que se construye en tu interior mientras te levantas de cada caída. Segunda lección: el éxito aparente no es garantía. Después de haber perdido mi primer empleo y todo lo que había construido en aquellos años, pensé que había aprendido la lección. Me dije a mí mismo: ahora seré más prudente, ahora construiré un éxito más sólido. Y durante un tiempo lo logré. Encontré una nueva oportunidad como gerente de ventas en una gran compañía maderera del sur del país. Debo confesarlo, yo no sabía nada de madera. Apenas conocía el negocio y mucho menos las estrategias de ventas que se requerían, pero lo que sí llevaba conmigo era un hábito que ya se había vuelto parte de mi carácter. Siempre dar más de lo que me pagaban, servir más y mejor de lo que se esperaba de mí. Ese simple principio, que parece pequeño a primera vista, fue el que me abrió paso una vez más. En poco tiempo mi esfuerzo se notó. No había tarea que dejara inconclusa, ni cliente que no atendiera con dedicación. La compañía prosperaba y yo con ella. Mi salario aumentó 2 veces en el primer año, y pronto mi jefe me ofreció convertirme en su socio. Pasé de ser un empleado con ambiciones a un empresario con un futuro brillante. Estábamos ganando mucho dinero. Yo me veía otra vez en la cima del mundo. Y debo admitirlo, estar en la cima tiene un sabor dulce, casi embriagador. Cuando los negocios van bien, uno siente que todo está bajo control, que finalmente la vida ha recompensado el esfuerzo. Me levantaba cada día con orgullo, pensando que había dejado atrás aquel fracaso anterior y que esta vez el éxito sería duradero. Pero en esa aparente seguridad había un peligro silencioso. Estar en la cima es un lugar atractivo, sí, pero también inestable. Si no se tiene firmeza en el carácter, si no se comprende que la vida cambia de un momento a otro, la caída puede ser dura y larga. Y así fue. El pánico financiero de 1907 llegó como una tormenta inesperada. Los mercados se derrumbaron, las empresas quebraron y nuestra compañía maderera no fue la excepción. Lo que habíamos construido con tanto esfuerzo se deshizo en cuestión de meses. Las cuentas que antes parecían abundantes se vaciaron, los contratos desaparecieron y, sin poder hacer nada, lo perdí todo. De nuevo me encontré en el suelo. Y debo confesarte que en aquel instante sentí la misma punzada que años atrás, la sensación amarga de haber fracasado. ¿Cómo era posible que después de haberlo logrado una vez más, todo se viniera abajo? Pensaba, quizás no nací para esto, quizás la vida se empeña en cerrarme las puertas. Sin embargo, lo que en aquel momento vi como tragedia, con los años lo entendí como bendición. Porque esa caída me obligó a hacer algo que jamás habría considerado si el negocio hubiera seguido prosperando. Decidí estudiar Derecho. De día trabajaba para sostenerme y de noche iba a la universidad. Fue un cambio radical, un giro de 180 grados en mi vida. Y aunque me costó esfuerzo, esa decisión abrió las puertas a un futuro que nunca había imaginado. Si no hubiera sido por la crisis, quizás habría pasado el resto de mis días creyendo que la madera era mi destino, cómodo con el dinero pero sin desarrollar todo mi potencial.
Fue necesario un golpe devastador para empujarme fuera de esa zona de aparente seguridad y llevarme a un camino que me daría no solo experiencia, sino también una visión mucho más amplia de la vida y de los negocios. Esa es la lección que quiero dejarte. El éxito aparente no es garantía. No importa cuánto dinero ganes, qué tan alto llegues o cuán sólida parezca tu posición, si tu éxito se sostiene solo en circunstancias externas, siempre estará en riesgo. La vida puede cambiar de un día para otro y lo que parecía eterno se desmorona como un castillo de arena. Lo que importa no es la cima en la que te encuentras, sino la fortaleza interior que construyes mientras subes. El verdadero éxito no está en las cifras ni en las posiciones, sino en el carácter que desarrollas, en la resiliencia que te permite levantarte una y otra vez. Porque tarde o temprano, todos enfrentamos crisis, y cuando llegan el dinero puede desaparecer, pero lo aprendido, lo cultivado en el interior, nadie te lo puede arrebatar. Hoy agradezco aquella caída, aunque en su momento me dolió profundamente. Agradezco haber perdido lo que parecía ser un futuro asegurado, porque me obligó a buscar un camino más grande, más retador, más enriquecedor. Esa derrota, que muchos llamaron fracaso, fue en realidad un escalón más en mi formación. Y ahora puedo decirlo con certeza. Cada derrota temporal esconde una semilla de beneficio. La clave está en no rendirse, en no quedarse atrapado en la amargura del momento, sino en preguntarse, ¿qué lección me está enseñando esto? ¿Qué oportunidad me está revelando la vida en este aparente desastre? Así descubrí que la crisis de 1907 no había destruido mi vida. Al contrario, me había redirigido. Me enseñó que la cima del mundo es peligrosa cuando se construye solo sobre dinero y apariencias. El éxito verdadero se sostiene en principios, en carácter y en la capacidad de adaptarse a los cambios más duros. Esa fue mi segunda lección. El éxito aparente no es garantía. Lo que parece tragedia puede ser, en realidad, un impulso disfrazado hacia un destino más grande. Tercera lección: el precio de confiar ciegamente. Después de la crisis de 1907 y de mi giro hacia el estudio del derecho, la vida volvió a abrirme otra puerta. Esta vez, no en la madera ni en la abogacía, sino en una industria que recién comenzaba a revolucionar el mundo, la de los automóviles. Desde el primer momento, sentí que había encontrado un terreno fértil para crecer. Mi experiencia en ventas me dio ventaja, y el hábito que ya me acompañaba, dar más de lo que se esperaba de mí, hizo que mis resultados fueran sorprendentes. Vendía autos de día, estudiaba derecho de noche, y poco a poco fui viendo cómo mis esfuerzos se transformaban en oportunidades aún mayores. Con visión y trabajo, decidí no limitarme a vender automóviles. Vi que había una necesidad urgente. Hacía falta gente capacitada, mecánicos entrenados que pudieran ensamblar, reparar y mantener esas nuevas máquinas que estaban cambiando la historia. Así nació mi iniciativa de abrir un departamento de educación en la fábrica. Entrené obreros comunes hasta convertirlos en especialistas. El proyecto fue un éxito rotundo. Los ingresos llegaron a niveles que jamás había imaginado. Ganaba más de $1,000 al mes, una suma extraordinaria para aquellos tiempos. Por tercera vez en mi vida me encontré en la cima, convencido de que ahora sí había alcanzado el arco iris y que al final me esperaba la codiciada olla de oro. Pero aquí aparece el enemigo más sutil del éxito, la confianza ciega. Cuando todo marcha bien, uno empieza a creer que nada puede salir mal. El dinero fluía, las oportunidades no faltaban y mi banco, viendo mis números, me abrió las puertas del crédito sin poner obstáculos. Cada vez que pedía un préstamo, me lo otorgaban con rapidez y sin reparos. Y yo, confiando en que la prosperidad era eterna, tomé ese dinero para expandirme aún más. Al principio, parecía una estrategia perfecta. Invertía, crecía y todo se multiplicaba. Pero lo que no entendí en aquel momento fue que la deuda, cuando no se maneja con prudencia, se convierte en una soga invisible que tarde o temprano se cierra alrededor de tu cuello. Mi banquero era cortés, sonriente y generoso, hasta el día en que la balanza se inclinó a su favor. Cuando menos lo esperaba, ya estaba completamente endeudado con él, y fue entonces cuando se adueñó de mi negocio. De la noche a la mañana,
Pasé de ser un empresario próspero a un hombre sin nada. Lo que había construido con visión y esfuerzo quedó en sus manos, como si siempre le hubiera pertenecido. Esa caída fue brutal. La pobreza me golpeó de frente y durante un tiempo creí haber perdido no solo mi dinero, sino también mi futuro. ¿Cómo podía haber sido tan ingenuo? ¿Cómo no vi que esa confianza ciega en el banco me estaba conduciendo a mi propia ruina? En aquel momento, todo parecía oscuridad. Pero con los años entendí que esa experiencia no fue un fracaso, sino otra derrota temporal que me dejó una de las lecciones más valiosas de mi vida. La verdadera riqueza no está en los números, sino en el carácter y la sabiduría adquirida. El dinero va y viene, las empresas se levantan y caen, las fortunas se construyen y se pierden. Lo único que permanece es la persona en la que te conviertes en medio de esas pruebas. Cuando la vida me despojó de lo que yo creía que era riqueza, me obligó a mirar hacia adentro y a reconocer que lo más valioso no estaba en mi cuenta bancaria, sino en mi mente y en mi espíritu. Comprendí que la confianza no debe ponerse ciegamente en instituciones, bancos o circunstancias externas. La confianza verdadera debe construirse sobre principios sólidos, sobre conocimientos aplicados y sobre un carácter que se ha templado en el fuego de la adversidad. Ese golpe, aunque doloroso, me fortaleció. Aprendí a no depender de la aparente generosidad de quienes prestan dinero, sino a edificar mi vida sobre mi propio dominio de las leyes del éxito. Aprendí que las deudas mal administradas son cadenas invisibles y que la libertad solo se consigue cuando uno tiene disciplina para manejar sus recursos y sabiduría para prever los riesgos. Hoy puedo decir que agradezco haber perdido ese negocio, porque si no hubiera pasado por esa experiencia, tal vez habría vivido confiando siempre en la estabilidad engañosa de los números, sin entender nunca que el dinero es un siervo, no un amo. Esa derrota me enseñó a no medir mi valor por lo que poseo, sino por lo que soy capaz de superar. Cuando miro atrás, no veo un fracaso, sino una victoria disfrazada, porque cada caída me obligó a desarrollar más visión, más fuerza interior y más claridad sobre lo que significa la verdadera riqueza. Por eso, si tú has perdido dinero, si un negocio se ha derrumbado, o si la confianza en alguien te ha costado caro, no te castigues llamándolo fracaso. No lo es. Es una derrota temporal, y dentro de ella hay una lección esperando que la descubras. La vida te está enseñando a crecer, a no depender de ilusiones y a construir una riqueza que no se mide solo en cifras, sino en la grandeza de tu carácter. Esa fue mi tercera lección, el precio de confiar ciegamente. Y aunque me costó caro en lo material, me enriqueció en lo espiritual y en lo personal. Porque las pérdidas de dinero pueden doler, pero son las que más nos acercan a comprender que la verdadera prosperidad se encuentra dentro de nosotros. Después de tantas derrotas, puedo confesarte algo que me tomó años comprender. El fracaso no existe. Lo que el mundo llama fracaso son solo derrotas temporales, y cada una de ellas trae consigo una semilla de bendición. Perdí trabajos, fortunas y negocios enteros. Caí en la pobreza más de una vez y cada vez pensé que era el final. Pero en cada caída descubrí algo nuevo, que la vida no me estaba castigando, sino corrigiendo mi rumbo. La mano invisible del destino me empujaba, aunque yo no lo entendiera, hacia caminos más grandes. Aprendí que el éxito aparente, el dinero fácil, la cima momentánea, nunca es garantía de nada, y que confiar ciegamente en instituciones, personas o números es abrirle la puerta a la ruina. El verdadero éxito, la verdadera riqueza, no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de aprender y de convertir en sabiduría cuando todo parece perdido. El mundo está lleno de hombres buenos, trabajadores, honestos, pero pobres, porque ser bueno no basta para ser rico. Se necesita carácter, visión, fe en uno mismo y la disposición de transformar cada derrota en una lección. Esa es la única manera de romper las cadenas de la pobreza que han atado a tantas generaciones. Si hoy estás atravesando una caída, no la maldigas. Mírala como lo que es, una maestra disfrazada. No te dejes engañar por las apariencias. El lado oculto de la pobreza es que detrás de su dolor guarda las llaves de tu grandeza.
Solo debes atreverte a usarlas.